Bueno, estamos de nuevo aquí en el estudio que nos corresponde para esta semana. Hoy es jueves 7 de octubre y queríamos tratar precisamente en esta tarde el asunto acerca del reino de Dios. El reino de los cielos, el reino de Dios, ya está entre nosotros o todavía tenemos que esperarlo. Hay algo muy interesante en esto del reino. Esto es uno de los temas más polémicos dentro de la teología cristiana, y es si el reino ya está o si viene o si es un reino que los hijos de Dios van a implantar en la tierra. Toda una serie de conjeturas que a través del tiempo se han ido haciendo diferentes teólogos, diferentes pensadores cristianos acerca de esto. Algo que queríamos empezar a tocar algunos temas, te pudiera estar de acuerdo o no conmigo, pero queremos ir a la palabra porque hay algo muy interesante en esto del reino, y es la relación con lo cual está ligado, está conectado, y que nos va a hablar acerca de qué cosa es el reino. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 28. 12, 28, Hebreos. Dice así la palabra del Señor: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí encontramos que el escritor de Hebreos está diciendo que ya hemos recibido el reino, por lo tanto debemos vivir en gratitud por ello. Esto nos habla un poco de que el reino tenemos que recibirlo por fe. La fe, recordemos, es algo que nos permite recibir o aceptar algo que todavía no vemos. Por lo tanto, el reino de Dios se acepta y se vive en él a través de la fe. El reino, por lo tanto, no es una entidad ni religiosa, ni política, ni social, que muchas veces hemos escuchado, ¿verdad? El día en que la iglesia logre hacer la sociedad perfecta, ese no es el reino, porque el reino no es un reino social, ni mucho menos político. El reino de Dios es el cual se recibe a través de la fe. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, y después al principio del ministerio de Jesús también se predicaba, él decía que había venido, se había acercado el reino de los cielos. ¿Cómo que se había acercado? Es que no estaba, no se veía venir por ninguna parte. Recordemos que todo el mundo conocido mediterráneo, incluyendo lo que hoy es Israel, toda la Tierra Santa, estaba bajo el dominio de Roma. Y Roma, por supuesto, era alérgico a escuchar que había otro reino que venía. Sin embargo, Juan el Bautista está proclamando que había venido, o sea, se estaba acercando el reino de los cielos. Y vamos a Mateo 3, 1 y 2. Mateo capítulo 3, los versos 1 y 2. Así es como nos cuenta el evangelista Mateo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, estaba Juan el Bautista predicando que ya el reino de los cielos se había acercado. El mensaje central de Jesús siempre fue que donde estaba Él, ahí estaba el reino. Y el que aceptaba sus enseñanzas, ahí estaba también el reino. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuándo comenzó el reino de los cielos? Si es que ya estamos en el reino. Hay algo muy, muy interesante en esto. Cuando Pedro está hablando a la familia de Cornelio y los amigos, recordemos el centurión que había estado buscando a Dios y mandó llamar a Pedro para que le explicara bien esto del Evangelio. En Hechos 11:15 dice lo siguiente, el libro de los Hechos 11, el verso 15. Y cuando comencé a hablar, aquí era Pedro contando qué era lo que había ocurrido. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Cuál era el principio? ¿De qué principio está hablando Pedro en esta relación a los apóstoles de Jerusalén? El principio que él está hablando de que habían ocurrido las mismas cosas, los mismos portentos que habían ocurrido con ellos cuando el Pentecostés. Entonces, Pedro se está refiriendo al principio, al día de Pentecostés. Pentecostés fue el inicio, fue el principio de la iglesia, me dirá usted, de la iglesia, y está en lo correcto. Ese fue el principio, cuando comenzó la iglesia de Jesucristo. El Señor vino a traer sus mensajes, su enseñanza y a decirles, el reino se ha acercado. Y el día de Pentecostés, en que se derramó el Espíritu Santo, ese día empezó la iglesia. Ese es el principio al cual se refiere Pedro cuando está relatando lo que había ocurrido en casa de Cornelio. En Marcos, en 15:43, también el evangelista Marcos nos cuenta que José de Arimatea fue aquel señor que bajó a Jesús de la cruz porque le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo y sepultarlo él. Dice que era un varón bueno que esperaba el reino de los cielos. Había una expectativa de que el reino de los cielos se había acercado. Y desde el principio, cuando nació la iglesia, ese era el comienzo del reino de los cielos. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, 15:43 dice, José de Arimatea, miembro notable del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Estaba esperando también el reino. Pero si nos vamos a Marcos capítulo 9, el verso 1, viene un texto bien polémico, se ha discutido mucho sobre él. Dice así, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Hay algunos que han interpretado este verso como que se refería precisamente al Pentecostés, el comienzo de la iglesia. Por eso dice, algunos de ustedes no van a ver la muerte. Porque si esperamos la venida de Cristo como la institución de su reino,
indudablemente que todas aquellas personas murieron. Por lo tanto, algunos se refieren a este verso como que está hablando del día de Pentecostés. ¿Cuándo fue el principio de la iglesia? Y por lo tanto, el principio de el reino de los cielos. Hay algo muy importante cuando nosotros nos referimos al reino, y es que debemos entender que el reino de los cielos no, como decíamos al principio, no es una institución social, política, sino que Jesús exclamó y dijo que el reino de los cielos estaba donde estábamos nosotros. Y a nosotros se refiere la iglesia. Y vamos a Lucas 17, otro pasaje bien leído. Lucas 17, los versos 20 y 21. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Donde está la iglesia está el reino de Dios. Aquí viene la aplicación de ese concepto teológico de que ya está, pero todavía no. Porque ya está entre nosotros, porque la iglesia, por fe, es la representación del reino. Un día Cristo va a venir no solamente para instalar un reino con sus seguidores, sino que va a reinar sobre toda la creación. Él va a restaurar su reino sobre toda la creación, y Pablo habla también en una de sus cartas sobre eso, donde dice que aún la misma creación gime por la redención. Así que la iglesia, usted y yo, somos la representación del reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios ya está. Puede haber gobernantes, instituciones, imperios que van y vienen y pasan, y algunos vienen y parece que son permanentes, pero vuelven a pasar porque todo lo terrenal es temporal. Mientras que el reino de Dios es eterno. Por eso decía Jesús, ya está el reino entre ustedes. Por lo tanto, en el Pentecostés, el inicio de la iglesia, fue el principio del reino de Dios en la tierra. ¿Usted se ha preguntado si usted es una buena representante del reino de Dios? Eso es una pregunta que es válida y que deberíamos hacernos, ¿no? Vamos a leer un último verso que está en Mateo 16. Mateo capítulo 16. Los versos 18 y 19. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí le está dando autoridad a la iglesia. Dice, sobre esta piedra, había una teoría de que la piedra se refería a Pedro, pero la piedra es él. Él dijo que él era la roca desechada por los edificadores. Sobre esa roca, él iba a edificar su iglesia. Y que al edificar la iglesia sobre la roca, le iba a dar autoridad, tanto en la tierra como en el cielo, para determinar asuntos. Usted es representante del reino de los cielos. Por lo tanto, su testimonio cuenta y su vida también.
Qué vergüenza es, a veces uno escucha, no, porque de mi país hay tantas personas malas, que del reino de los cielos, que es nuestra ciudadanía real, no estemos nosotros exentos de portarnos de acuerdo y a la altura del rey al cual representamos. Así que mis hermanos, aquí les dejo esta exhortación, este tema para pensar, para analizar y que podamos decir, estoy representando dignamente al reino al cual yo pertenezco. Así que Dios le bendiga. Recuerde darle like y compartirlo porque es una forma de evangelizar. Evangelizar es a lo que nos ha llamado Dios en medio de este mundo. Por eso nos puso como representantes del reino. Dios le bendiga en esta noche.